Yo te pediría, Mónica, por favor, que me leas despacio estos 5 ítems que hablan de las características que puede llegar a tener una guerra para ser justas. El análisis de esto puede ser muy largo, ¿no? O sea, cada uno es un tema importante, pero los vamos a enunciar y hablar una palabra de cada uno. Para que la guerra sea justa, bueno, imposibilidad de solución pacífica, causa justa como sería legítima defensa, que la decisión sea tomada por la autoridad legítima, intención recta buscando la justicia, que sean superiores los bienes que se van a conseguir a los males que se puedan producir. O sea, estos justificativos, por así decirlo, en fin, habrá que analizarlos. Si efectivamente se trata de si es imposible solucionar la cuestión, hay una verdadera injusticia prolongada, tremenda, grave, gravísima, porque la guerra es una cuestión muy grave, una imposibilidad total de resolverlo, existe una causa justa, por ejemplo, lo han invadido, una potencia de un país vecino ha invadido el propio territorio y uno tiene derecho, digamos, a defenderse, ¿no? Evidentemente tiene que estar tomada esta decisión por quien es en ese lugar la autoridad. Si es un gobierno democrático, necesitará justamente la aprobación del Congreso, con la del Poder Ejecutivo, o como esté establecido en cada constitución. La intención tiene que ser recta, o sea, lo que se busca es la justicia y el bien común general, y por eso evidentemente habrá que valorar si de esa posible guerra los bienes que se van a conseguir son mejores, o el desastre va a ser tremendo, entonces al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero como principio general ya decimos, hay que tratar de huir de la guerra y solucionar pacíficamente los problemas entre los países, entre las naciones. Pero también decimos, la paz tiene que ser obra de la justicia, O sea, un pacifismo conformista con la injusticia, o sea que la paz también, por decirlo de alguna manera, tiene un precio, O sea que siempre la justicia hay que tenerla presente y ver cómo se actúa. Respecto de la defensa propia, evidentemente la defensa propia tiene que haber una relación, ¿no? Una relación entre la defensa y la agresión. Si viene un niñito a patearnos la rodilla, uno no puede, digamos, tomar como defensa propia algo desmedido, ¿no? Tiene que haber relación entre el ataque, por decirlo de alguna manera, y la defensa. Pero si efectivamente uno puede entrar en riesgo de perder la propia vida, bueno, uno puede llegar a matar para defender la vida propia o la de algún tercero también. O sea, uno puede salir a defender la vida de un tercero, la vida de una persona justa, digamos, en el sentido de que no es un delincuente, digamos, una persona que, porque lo que ya veremos un poquito más adelante, lo que nunca se puede hacer jamás, 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 es matar un inocente, ¿no? Pero en el caso de que efectivamente haya una persona que no sea inocente, que sea responsable, ya veremos ahora, por ejemplo, en la cuestión de la pena de muerte, ¿no? En casos sumamente extraordinarios, el Papa Juan Pablo II, después de su documento de Evangelium Vitae, incluso se reforma el catecismo de la Iglesia Católica diciendo que en la actualidad casi no existen circunstancias en las que sea necesario eliminar a un criminal para defender a la población, ¿no? Pero me estoy adelantando, estamos hablando de la legítima defensa y decimos que para salvar nuestra propia vida o para salvar la de otro, podemos, llegado el caso, matar a una persona. Y lo que les decía, la pena de muerte, dice, lo mismo que es lícito matar a un injusto agresor en defensa propia, la autoridad puede aplicar la pena de muerte para defender la vida de los inocentes. Esto no supone el derecho a matar a un inocente, sino el derecho a ejecutar un culpable. Y como les decía, el Papa Juan Pablo decía que hoy en la actualidad podemos decir que quizá no existan circunstancias en las que sea necesario para proteger el bien común general, el resto de los ciudadanos, matar a un culpable. En fin, pero en casos, no sé, de guerra, por ejemplo, o en casos muy extraordinarios, evidentemente siempre en la pena de muerte tiene que haber un juicio, que sea justo, que esa persona tenga la legítima defensa, que
además, digamos, ese juicio esté realizado por quien corresponde, siguiendo todos los procedimientos que corresponden. En fin, es un tema muy delicado. Esta cuestión es importante también y tiene que ver con el quinto mandamiento, que es el cumplimiento del Código de la Circulación. Si vos me podés leer, por favor, Mónica, ¿qué es lo que dice el Catecismo? Nos dice, quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. O sea que evidentemente hay que ser prudentes en el manejar, en el conducir un auto, una lancha, un avión, en fin, estos medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, estos vehículos. Bueno, pueden hacer daños muy graves, y no puede hacer daño, se puede hacer daño a uno mismo y puede perjudicar incluso la vida de los demás, por eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Pasamos a un tema también muy complicado, difícil, muy actual también, que es el tema del aborto. El aborto de inocente, el aborto procurado, no vamos a hablar del aborto espontáneo natural, sino el aborto que se busca directamente como fin. Y se llama aborto a la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no puede sobrevivir fuera del seno materno. Todos los científicos en la actualidad están de acuerdo que la vida humana comienza con la concepción. Actualmente la tecnología digital en materia de filmación, grabación, es impresionante como nos puede demostrar como un niño de milímetros ya tiene las uñas, ya se ve cómo se va formando. Recientemente National Geographic nos ha dado una serie de fotos digitales del niño desde la concepción conforme va creciendo. Es impresionante, ¿no? Ahora, ¿desde qué momento ya se puede visualizar el niño y sus características fundamentales? O sea, decir que eso no es un niño y decir que es una verruga, o decir que, digamos, que es parte de la madre, es algo que científicamente hoy es insostenible, porque la tecnología lo demuestra clarísimamente. Y quien vea las fotografías, en ese sentido, hay una película que tiene National Geographic, que está en internet también, uno la puede buscar, y es impresionante, ¿no? La verdad, cómo puede llegar a verse el desarrollo del niño desde los primeros momentos. El Concilio Vaticano II llama al aborto como un crimen abominable. Y realmente, si la guerra es algo gravísimo, el aborto es tremendo. En la actualidad nos dice la Organización Mundial de Salud que hay más de 50 millones de abortos en el mundo, y eso es un daño que quizá hoy no se llega a ver, pero que lamentablemente a las personas que lo padecen y a las sociedades que lo padecen va a causar unos efectos graves que esperemos que Dios nos ayude a que sepamos todos pedir perdón, porque quizás las generaciones futuras nos conozcan como generaciones que matábamos a nuestro prójimo, que es algo realmente tremendo.